Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Códice Político. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar con ustedes aquí a través de la señal de Querétaro.fm en el sitio web www.codiceinformativo.com con este programa de análisis que tenemos todos los lunes desde las 8 y hasta las 9 de la noche, que se nos está haciendo ya una costumbre, una muy bonita y muy sana costumbre que vamos a seguir desarrollando a través del tiempo aquí en Códice Informativo. Mi nombre es Víctor Pernalete y durante los próximos 60 minutos estaremos analizando la actualidad política del estado de Querétaro y en específico, por supuesto, no se nos puede ir el tema del sexto informe de gobierno del gobernador José Calzada Rovirosa, que presentó el día de ayer domingo allí en la legislatura y posteriormente con un acto ciudadano en el auditorio Josefa Ortiz de Domínguez. Para esto tenemos hoy un par de invitados muy especiales a quienes le agradecemos mucho su presencia en esta cabina para hacer códice político entre todos aquí. Por supuesto le agradezco a Miguel Nava Alvarado, quien es presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, su presencia aquí con nosotros. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, muchas gracias a Códice Informativo por la oportunidad que le dan a la Defensoría de los Derechos Humanos de estar aquí presente. Perfecto, y por supuesto también le agradecemos la presencia a Roberto Esquivel, quien es contralor del Partido Revolucionario Institucional a nivel local aquí en el estado de Querétaro. Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Víctor. Para nosotros es un honor y agradecer ante todo la posibilidad que nos da Códice Informativo, nos otorgas tú, de que haya una apertura siempre al diálogo y a la expresión de las ideas, y en este caso para un servidor en representación del Revolucionario Institucional. Gracias. Bueno, pues les agradezco mucho su presencia, por supuesto buscando la pluralidad para el análisis. Yo les pediría que se pegaran muy bien al micrófono para que nos escuchemos mejor. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a arrancar. El día de ayer fue el sexto y último informe de gobierno de José Calzada Rovirosa al frente del Ejecutivo del Estado de Querétaro. Por supuesto que puede haber opiniones muy diversas sobre lo que han sido estos 6 años de gobierno y cada uno desde su trinchera, por supuesto que puede tener posicionamientos distintos. Empecemos desde el ámbito más ciudadano, doctor Miguel Nava, usted que dirige, preside un órgano constitucional autónomo que se encarga en específico del tema de los derechos humanos. ¿Cómo podría calificar o cómo podría usted analizar estos 6 años de gobierno con José Calzada al frente del Ejecutivo Estatal? Bueno, yo me referiré única y exclusivamente por lo que hace al ámbito de la competencia de la Defensoría, que es tanto la protección como la promoción de los derechos humanos, y si hay un rezago claro en la materia. No provocado quizás únicamente por el Poder Ejecutivo, porque ha existido una resistencia, no nada más en Querétaro, sino en todos los rincones del país, de los 3 poderes de la Unión, Poder Legislativo, Ejecutivo
y judicial federal, y también ha pasado a las entidades federativas. Querétaro no se queda al margen. Existe, como digo, un rezago muy grande porque todavía se siguen viendo las recomendaciones, los pronunciamientos de los organismos públicos autónomos como lo que denominan llamados a misa. Si bien es cierto, se acatan las recomendaciones, como resultado de ello, las autoridades competentes que verán la sanción, la investigación y sanción administrativa y o penal no están tomando cartas en el asunto. Vemos desafortunadamente cómo la agenda política en materia de derechos humanos se quedó en el discurso. Querétaro sí tiene avances significativos comparado con otras entidades federativas en muchos aspectos que tienen que ver con inversión nacional, inversión extranjera. Es de las entidades federativas que todavía aún goza de un prestigio en cuanto a seguridad, sin que por esto quiera decir que estemos en la panacea. Pasan muchas cosas en Querétaro, desde cuestiones con el narcotráfico, desde los que le llaman chupaductos, los que le llaman los guachicoleros que sustraen hidrocarburos del subsuelo, homicidios, violaciones, todo lo que se da en las grandes urbes también se da en Querétaro en menor cantidad. Pero sí existe un tema pendiente definitivamente en materia de derechos humanos. No se ha entendido que esta reforma que se hizo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el 10 de junio de 2011 todavía no se ha materializado. Hace 4 años de la reforma y nos encontramos todavía con esas omisiones graves de distintas autoridades, tanto en el órgano del Poder Ejecutivo como Legislativo como Judicial. Vemos en Querétaro, por ejemplo, cómo la Procuraduría mantuvo su primer lugar como institución violadora de derechos humanos respecto a las quejas que se presentaron en la Defensoría de los Derechos Humanos. Hicimos los señalamientos como defensores constitucionales de derechos humanos y, sin embargo, no hay ningún tipo de sanción a servidores públicos que implique verdaderamente un cambio. Porque las mismas arbitrariedades, omisiones, excesos y abusos que se daban, al menos al inicio de mi administración, hace poco más de 3 años, son las mismas que se siguen repitiendo al día de hoy. Esto es un problema estructural. Esperemos que esta Defensoría coadyuve con la Procuraduría. El Ministerio Público es indivisible. Recordemos que habrá un cambio de titular de Ejecutivo, de 18 ayuntamientos, de un Congreso, pero las instituciones siguen funcionando. O sea, no necesariamente es responsabilidad de una o de 2 personas. Es un problema estructural. Y también en el área de difusión, de promoción, de educación de los derechos humanos, pues nos damos cuenta que es muy escueto en distintas áreas que han sido señaladas por la Defensoría en materia de derechos humanos. Me refiero no nada más a la Procuraduría, sino al área de salud pública, al área de educación pública, a la Comisión Estatal del Agua, a la Dirección General de Reinserción Social, en fin, por mencionar algunas. Entonces, sí veo avances en Querétaro. Es un informe que es halagador en muchos aspectos, pero en el caso de derechos humanos no genera ningún cambio. Existe, repito, un gran atraso en esta materia. Roberto, el doctor Miguel Nava menciona un tema que a mí me parece trascendental y además creo que ha sido definitorio y definitivo para la administración de José Calzada Rovirosa y que tiene que ver con la seguridad. Evidentemente, Miguel Nava lo ve desde la parte y desde el punto de vista de la Defensoría de los Derechos Humanos. Sin embargo, evidentemente se han tenido problemáticas al respecto. Incluso aquí en Códice Informativo hemos hecho referencia al incremento en algunas de las cifras, la mayoría y muchas de las cuales las más importantes, esto en los últimos 6 años. Sin embargo, evidentemente me imagino que ustedes y tú como un militante del partido que has trabajado de cerca en estos 6 años de lo que han sido esta administración o en el propio partido, tendrás una visión al respecto y me gustaría que nos la compartieras respecto de la situación de la seguridad en Querétaro en 2009 cuando entra José Calzada y ahora en 2015 cuando hace su último informe de gobierno. Sí, por supuesto, Víctor. Por supuesto que tenemos diferentes visiones. Sin embargo, más allá de las visiones y las opiniones personales, evidentemente hay que atender a un elemento estadístico. Y dentro de estos elementos estadísticos, bueno, podemos identificar que Querétaro es el tercer estado más seguro de todo el país.
Sabemos que el Estado, bueno, y la zona metropolitana en especial, ha tenido una migración superior a la media nacional, lo cual va complicando la prestación de los diferentes servicios que otorga el sector público a favor de la ciudadanía. En específico, podemos enumerar dentro de estos, evidentemente, la prestación del servicio público en materia de seguridad. Y ello, pues definitivamente, el hecho de estar dentro de los 3 primeros lugares a nivel estatal con respecto del país, no es un elemento para sentirnos satisfechos de que haya una seguridad de excelencia en el Estado. Mientras haya un delito, hay una actividad que realizar por parte de los cuerpos de seguridad pública, desde la parte evidentemente preventiva, que son propiamente las policías municipales, la policía estatal, evidentemente, hasta la parte investigadora en materia de procuración de justicia y la persecución de los delitos. Evidentemente, esto tiene que ir concatenado a un punto fundamental, que es las averiguaciones, la integración de las averiguaciones y después la aplicación de la justicia por parte de las autoridades jurisdiccionales. Es decir, al final de cuentas, tenemos que visualizar la seguridad como un todo. ¿Por qué? Porque finalmente, dentro de los esfuerzos que se han realizado a nivel estatal, incluso a nivel federal, hay esfuerzos muy en específico dirigidos en materia de seguridad, como lo es el Código Federal de Procedimientos Penales, con el objeto de homologar los procedimientos en este sentido, ya que es a todas luces evidente que los resultados no han sido los idóneos inclusive en todo el país. En ese sentido, la implementación de los juicios orales, etcétera, han sido elementos definitorios. ¿Para qué? Para combatir un elemento que es fundamental para evitar el invitar a la delincuencia a continuar manteniendo sus actividades, que es combatir precisamente la impunidad. Es decir, la seguridad no únicamente la debemos de combatir desde una perspectiva policíaca, ¿no?, sino también debe de llevarse hasta el último de sus consecuencias para erradicar por completo la impunidad. Esto sin perjuicio de considerar que los elementos sociales en los que se desarrolla y se desenvuelve cualquier estructura social, cualquier estructura metropolitana, son fundamentales para abatir o reducir los climas de inseguridad en este sentido. Insisto, nosotros vemos un estado que se encuentra estadísticamente en el tercer lugar a nivel nacional, lo cual, insisto, no es un motivo de mantenernos y plantearnos de brazos cruzados. En este momento, evidentemente, y como lo sabemos, hubo una elección y una preferencia por el candidato del PAN, Francisco Domínguez Servién, con respecto del gobierno que venía desempeñando el licenciado Calzada Rovirosa de nuestro partido, del Partido Revolucionario Institucional, y creemos de forma determinante que, sin perjuicio del cambio de preferencia política, en este caso de la ciudadanía, independientemente de ello, el gobierno debe mantener, el gobierno, el Poder Judicial y el Poder Legislativo se deben mantener a la vanguardia con respecto de la generación de normas, la aplicación de las mismas, ya sea de forma judicial o desde la perspectiva del ámbito ejecutivo, se deben mantener a la vanguardia. Miguel Nava, desde la óptica de los derechos humanos de la Defensoría, esta transición institucional en materia de seguridad y administración y procuración de justicia, ¿cuáles son los elementos importantes que se tienen que rescatar? ¿Cuáles son los asuntos que tienen que mejorarse para que esta experiencia institucional mejore y no el cambio de nombres y de personas implique un retroceso, como bien menciona Roberto Esquivel? Bueno, yo comparto totalmente lo que dice Roberto, en que si bien es cierto, no estamos satisfechos, desconocí el tercer lugar, pero sí sé que somos de las entidades federativas con menos inseguridad. No podemos decir que lo que pasa en Michoacán es comparable con lo que pasa en Querétaro, lo que pasa en Tamaulipas o lo que pasa en cualquier otra entidad federativa, pero eso son tareas gubernativas. La Defensoría de Derechos Humanos, como una institución pública, lo que va a ver son las omisiones o las acciones de autoridades estatales o municipales para el respeto de la dignidad humana a través de la defensa de los derechos humanos. Entonces, tener estos lugares privilegiados en el entorno nacional es muy importante, pero no por ello se puede vulnerar o conculcar los derechos humanos. Una norma
penal, una norma de prevención del delito que le dé origen legal a las instituciones, a las corporaciones policíacas preventivas, o a la misma una ley orgánica, la Procuraduría General de Justicia del Estado, o una ley orgánica del Poder Judicial del Estado, pues tiene un origen legislativo. Y este origen legislativo hoy tiene que ser adecuado por mandato constitucional por los legisladores queretanos. No lo hicieron. Simple y sencillamente no armonizaron como les mandata la reforma de 10 de junio de 2011 y como también lo hace propiamente la reforma a la Constitución de Querétaro el 27 de septiembre de 2013. En nuestro bagaje jurídico, la cantidad de leyes de normatividad que tenemos, existen todavía muchas de ellas que no están armonizadas con esta reforma en derechos humanos y que no atienden a principios de progresividad, de principios pro persona, de universalidad, y se han quedado al margen. Sin embargo, autoridades, no nada más en materia de seguridad, de procuración o de impartición de justicia, violan derechos humanos. Estoy hablando de un sinnúmero de autoridades porque no existe esta armonización. Ahora bien, la propia reforma prevé de manera muy especial que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad a la Constitución, los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto textualmente es el contenido del artículo 1, párrafo 2 de la Constitución. Entonces, ahí estaba la salida. Si tenemos un número distinto de leyes, de reglamentos, de normatividad, para un caso en concreto se debe aplicar lo que más beneficia a la persona y no se hace así. Hablando de procuración de justicia, casos tan específicos como de una detención arbitraria ante la comisión de un hecho delictivo, sabemos que la gente de la Procuraduría, hombres y mujeres, se juegan a la vida mientras nosotros estamos descansando en la investigación criminal. Porque la Procuraduría, a diferencia de una policía preventiva, empieza a trabajar a raíz de la comisión de un hecho delictivo. O sea, hay delito, empiezan las áreas de investigación. Pero no pueden ellos generar un caso de detención urgente cuando han pasado 3 semanas de una denuncia o del conocimiento de un hecho delictivo, porque si no tienen el mandato judicial de aprehensión, entonces caen en un supuesto de violación de derechos humanos, porque la Constitución es clara para efecto de una privación de la libertad. El artículo 14, el párrafo 2, dice de manera puntual que nadie puede ser privado de la libertad, derechos, posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales. Y vemos cómo en muchas ocasiones en Querétaro la policía primero te detiene y luego te investiga. Esto en detrimento de la Procuración de Justicia, porque estas personas que son detenidas por un caso urgente, más temprano que tarde, son beneficiadas en juicios de amparo totalmente garantistas, porque la propia Constitución dice en su artículo 20, en el inciso A, de la fracción 9, que todas las pruebas obtenidas violando derechos fundamentales serán nulas. Entonces, nulifican todo este trabajo de investigación y de prevención del delito. Entonces, las cosas hay que hacerlas de manera metódica, no se puede improvisar. En el área del sector salud, vemos cómo todavía ponen en práctica ante procedimientos médicos complicados a estudiantes que ni siquiera tienen el título universitario, pero que tampoco tienen la calidad de servidores públicos. Vemos hoy cobros indiscriminados por la Comisión Estatal del Agua, cuando muchas veces las personas viven en viviendas muy humildes, muy modestas, que no corresponde ese cobro a lo que están haciendo, pero llegan a las oficinas a presentar su queja y ni siquiera los quieren voltear a ver. Esto no nada más es un problema que se da en el Estado, ni tiene que ver con un partido o con otro partido, porque cuando un servidor público llega a un gobierno federal, un gobierno municipal, un gobierno estatal, con independencia de la procedencia política, tiene un margen jurídico de actuación. La ley define su actuación y cualquier exceso, cualquier omisión o cualquier abuso viola derechos fundamentales de las personas. Las personas pueden hacer cualquier cosa que no esté prohibido por la ley, pero servidores públicos, y algunos de ellos revestidos con el carácter de autoridad, solamente pueden hacer lo que les mandata la ley. Y en Querétaro, como repito, en otros lugares, existen estos excesos, existen estos abusos, pero también existe la no sanción.
Muy bien, doctor. Vamos a hablar, me gustaría mucho que Roberto Esquivel nos comentara su opinión sobre el tema del sector salud que pone sobre la mesa Miguel Nava. Sin embargo, vamos a tomar un corte comercial y rapidito en un par de minutos lo vamos a estar discutiendo aquí en cabina en Códice Político. Regresamos en minutos. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso aquí en la cabina de Códice Informativo con este programa de análisis Códice Político aquí por Querétaro.fm. Ya en los próximos días va a usted tener la oportunidad de ingresar a este sitio que estamos creando aquí en Códice Informativo. Va a estar muy bueno porque no nada más evidentemente tenemos este programa, hay ya una barra programática bastante interesante, la cual le recomendamos que pueda ir revisando, sobre todo en estos momentos. Atento a Códice Informativo porque aquí es donde estamos transmitiendo. Sin embargo, como le digo, en los próximos días y en las redes sociales de Códice Informativo podrá usted dar cuenta cuando ya Querétaro.fm esté al aire y como una plataforma independiente en la cual vamos a estar, por supuesto, haciendo este y muchos otros programas. La mejor señal de radio por internet en Querétaro ya casi llega a Códice Informativo. Y bien, pues antes de seguir con Roberto Esquivel y con Miguel Nava, quienes son nuestros invitados el día de hoy para discutir respecto al sexto informe de gobierno de José Calzada y con esto a ampliar a profundidad sobre las políticas públicas que se han aplicado en los últimos años, yo le invito a que ingrese a nuestra página www.codiceinformativo.com porque tenemos un especial. Nosotros decidimos analizar ya desde las páginas, desde las letras, a profundidad lo que han sido estos 6 años de gobierno y por ello tenemos varios balances generales respecto del último sexenio, el que está llegando ya a su fin. Le tenemos un especial respecto a Red Q, se llama El Bache de Movilidad en Querétaro. También está el de Inseguridad, la tónica de Querétaro en el último año del sexenio, Transparencia y Acceso a la Información. Está también el de Desarrollo Social en Querétaro y por último el balance sexenal, la política calzadista, con un recuento histórico de estos últimos 6 años de las decisiones, sobre todo en materia política, que se fueron tomando. Está muy interesante para tener un panorama completo de lo que ha sido este último sexenio, que de verdad vale mucho la pena
vale mucho la pena hablar de él y por eso estamos aquí reunidos en Códice Informativo con Roberto Esquivel y Miguel Nava. Se quedó un tema en el tintero, Roberto, quien es contralor del PRI estatal en Querétaro. Se quedó el tema del asunto de las políticas públicas en materia de salud que mencionaba desde el ámbito de los derechos humanos el doctor Miguel Nava. Y es que, bueno, el tema salud es un asunto que a toda la gente le pega, que toda la gente lo reclama, no nada más en Querétaro, sino en otras entidades o incluso también a nivel federal, porque es una de las, digamos, prestaciones públicas más importantes, más necesarias para los ciudadanos, ¿no? Tener la posibilidad de acceder a buenos servicios de salud. ¿Qué deja Pepe Calzada en materia de salud en Querétaro? ¿Cuáles son los aspectos a valorar para los próximos años y que se han logrado en este sexenio? Sí, Víctor, mira, no solo el tener acceso a la salud, sino justamente el tener acceso a servicios de salud de calidad es un elemento fundamental que se requiere en cualquier democracia. A veces nos conceptualizamos la democracia como un elemento representativo, yendo un poco más allá, como un concepto en el que debe participar la ciudadanía, pero en el Partido Revolucionario Institucional lo vemos mucho más allá, lo vemos desde una perspectiva sustantiva. La democracia nosotros la visualizamos desde una perspectiva sustantiva, que es justamente el dar otorgamiento o otorgar a la ciudadanía una posibilidad de que puedan acceder a todos los servicios básicos, al menos tener un piso social básico. Y en ese sentido, evidentemente, la salud es un elemento fundamental y es uno de los elementos que al final de cuentas la Organización de las Naciones Unidas considera como uno de los puntos para la valoración de la pobreza. Y el Coneval, en el mismo sentido, cuando define la pobreza multidimensional, el acceso o no acceso a los servicios de salud lo considera como un elemento para medir justamente las condiciones de pobreza. En este sentido, te comparto que en el Estado de Querétaro en concreto, fue el que más avanzó en cuanto a mitigación de pobreza a nivel nacional. Y esto se deriva de varios elementos que se han llevado a cabo y diferentes políticas públicas, no únicamente desde una perspectiva hospitalaria, sino desde una perspectiva integral. Por eso citaba de forma inicial el concepto de la democracia sustantiva como piso social básico para toda la ciudadanía. Si lo visualizamos en una perspectiva hospitalaria, pues podríamos agarrar y decir, ¿sabes qué? Se llevaron a cabo renovaciones importantísimas en el Hospital General, de San Juan del Río, se llevó prácticamente una reconstrucción total, se dieron apoyos a la Universidad Autónoma de Querétaro para las clínicas respectivas, el inicio del desarrollo de la Ciudad Salud, ¿no? Que, bueno, pues mal que bien, es un elemento fundamental que se pone una proyección para el efecto del otorgamiento de ciertos servicios a favor de la ciudadanía, en donde habrá hospitales públicos y privados. Dentro de ellos se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, el hospital respectivo, que se habrá de construir en esta zona que se le denomina la Ciudad Salud. Igualmente el hospital en Cadereyta y diferentes clínicas en todo el estado. No está definitivamente totalmente cubierto el servicio en materia de salud. De hecho, si fuera así, no tendría que existir el concepto del seguro popular, ¿no? En concreto, sabemos que lamentablemente los patrones en ocasiones no dan de alta a sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y esto les limita tenerse derecho como un beneficio social a la clase trabajadora, por un lado. Y por el otro lado, bueno, pues evidentemente hay algunos empresarios o personas que realizan autoempleo que no son partícipes del servicio de seguridad social ordinario a través del instituto. Entonces se encuentra el seguro popular como una alternativa justamente para acceder a este tipo de servicios, y a través de los cuales la infraestructura pública estatal ha participado con la infraestructura federal con el objeto de hacer disponible este servicio de salud hacia todos los queretanos. Además de esto, me gustaría comentar un detalle adicional con respecto de lo que compartía, de que la salud no puede ser únicamente vista desde una perspectiva meramente hospitalaria. Por ejemplo, en materia de salud, un elemento fundamental que quizá no se ha visto y quizá a veces se comentaba como de hay bandera blanca en el municipio
no lo sé, de Amealco, Peñamiller, El Marqués, Corregidora, el Landa de Matamoros, el que quieras. Hay bandera blanca en materia de agua y piso firme, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo te diría, bueno, es una perspectiva que nosotros visualizamos la mejora de la salud, justamente porque las condiciones de tener una casa con piso de tierra generan condiciones insalubres para la ciudadanía. Evidentemente es quizá sencillo de visualizarlo para los que estamos hoy en esta cabina de radio, cómodamente sentados, gracias a su anfitrionía. Pero bueno, la realidad es que hay casas en nuestro estado que lamentablemente no gozan o no gozaban de un piso de cemento, o no gozaban del acceso a la luz eléctrica, que para nosotros quizá ya es muy sencillo y muy fácil encender o apagar un apagador, o abrir la llave y tener agua disponible. Y esos son elementos, en específico el acceso al agua potable, por un lado, y el piso de cemento, son elementos que inciden en la salud pública. Cuando hablamos que, por ejemplo, en el estado de Querétaro hace un par de años había pues más de 17,000 casas con piso de tierra. Y entonces eso tiene una incidencia, evidentemente, en la necesidad de infraestructura hospitalaria, que deberán ser atendidos chicos, mujeres y personas que en general viven en este tipo o han vivido en este tipo de viviendas y que tienen que atenderse por una infección, ya sea de tipo estomacal o de otra naturaleza, sin entrar en servicios adicionales que las propias viviendas requieren, como temas de drenaje, ¿no? Miguel Nava, es muy interesante la respuesta de Roberto, porque él no solamente se basa en el tema de la infraestructura hospitalaria, sino en una serie de servicios que rodean a este asunto de la salud pública. Desde la perspectiva de la Defensoría, ustedes que han tenido y que suelen tener este contacto directo con la gente, en el tema de la salud pública, y ampliando la respuesta también a este tipo de servicios complementarios como agua, luz y piso firme, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes pueden hacer en estos momentos del Estado? Bueno, desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, al igual que Roberto, comparto uno de los principios en los que están fundados los derechos humanos, lo prevé el artículo de la Constitución, el primero, es la interdependencia. O sea, la salud, que es un derecho fundamental en el artículo 4 y además reconocido y protegido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es un derecho caro, o sea, cuesta. Los derechos de corte económico son derechos que cuestan mucho dinero. Yo lo que puedo decir es que efectivamente hay avances en la infraestructura sanitaria, existe interdependencia de derechos, pero muchas ocasiones, al menos las que nosotros tuvimos por violación a derechos humanos, la atención que se da no es con respeto a la dignidad de las personas, no en todos los casos, repito, ni todos los médicos. En algunos casos veo un déficit enorme en la atención a personas embarazadas, por ejemplo, a los bebés, en donde es sistemático que ponen a los estudiantes que están para aprender a atender estos partos, y muchas veces traen consecuencias en donde vienen daños neurológicos irreversibles, no en un caso que hayamos recomendado, por si no escuchan, sino en algunos otros casos. El maltrato, por ejemplo, a personas que tienen VIH o SIDA ya desarrollado como un problema de salud pública, pues yo lo veo una problemática enorme, porque muchas veces los retrovirales que le permiten fortalecer su sistema inmunológico, cuando ya sabe el esquema de salud que los requieren, no se los están proveyendo de manera oportuna. Veíamos, por ejemplo, el caso de una niña de 2 años de edad con un padecimiento de cáncer, inclusive ya le habían extirpado un riñón, en donde le prescriben una especie de quimioterapia a través de ampolletas y le dicen que se las tiene que tomar puntualmente, pero no se las dan. Entonces viene la mamá y dice, bueno, ¿y por qué no se las dan? Se las prescriben, pero no se las dan. Viene la Defensoría, generamos y se las van a dar, pero después de que pasen muchos días. Cuando la situación de la niña es una situación de vida o muerte. Pedimos el apoyo al Seguro Social y tampoco las tienen. Y pedimos el apoyo al ISSSTE y tampoco las tienen. Pero generamos una compra para efecto de que, y entonces sí las conseguimos nosotros. Y no somos un hospital.
No lo puede tener ni la delegación del Seguro Social, no lo tiene ni la delegación del ISSSTE y no lo tiene toda la Secretaría de Salud. O sea, un sector completo no lo tienen. ¿Pero por qué? Porque son muy pocas ampolletas y valen 7 u 8 mil pesos. Hacemos nosotros la compra y sí la conseguimos. Que eso no lo puede hacer el sector salud. Y repito, no es el común denominador, pero esta atención es muy importante. Ahora bien, por lo que hace al trabajo profesional de muchas enfermeras, de muchos médicos o administrativos que trabajan en el sector público de salud, y tampoco quiero decir que los hospitales privados, que también hemos tenido muchas quejas, se salven de esto, porque los hospitales privados funcionan con permiso de la autoridad gubernativa. Entonces, hablo del sector público porque nuestra competencia originaria es con autoridades o servidores públicos, pero esto no quiere decir que los hospitales privados, el que sea, el que ustedes crean para no hacer el comercial, el más prestigiado en Querétaro de estos hospitales nuevos que se han abierto, son hospitales que también encontramos problemas de trato indigno, pero la supervisión muchas veces sanitaria le sigue dando este permiso cuando muchas veces tendrían que hacer una mejor supervisión. El personal médico, de enfermería, administrativo, requiere ser capacitado por la propia Secretaría de Salud para el trato digno a las personas. Un padecimiento de salud que tenga cualquier persona, pues es muy grave para él, pero la insensibilidad de muchos médicos en donde no atienden o quieren dejar de atender. Te voy a mencionar algún caso para que la gente que nos escucha pueda darse cuenta de hasta dónde llega. Generalmente las personas que están desahuciadas en fase terminal, antes de llegar a esa fase, dicen, pues mejor llévenme a mi casa y ahí quiero morir porque ya no hay nada. O sea, la situación es irreversible y su deterioro en la salud pues es inevitable. Pero hay excepciones, hay quien dice que no. Pero ante la urgencia de camas, nos pasó un caso en el Instituto Mexicano del Seguro Social que la familia no quería que su derechohabiente en fase terminal muriera en su casa porque lo último que se pierde es la esperanza. Lo querían prácticamente sacar del hospital para que se lo llevan a su casa. Pues el señor es derechohabiente hasta el último aliento. No pueden hacer eso. Entonces, este tipo de situaciones que, repito, no es el común denominador, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, sí existe un gran rezago, porque algunos de los casos nos llegan y hay otros que no. Tuvimos el caso de una menor de edad, una bebé, que viene con una doble circular de cordón umbilical y que fue internada en el hospital de San Juan del Río precisamente por su condición de presión arterial alta. Existiendo los médicos ginecólogos en el hospital, nunca le dieron la atención debida, existiendo, no que no hubieran. Cuando nace la bebé, la recibe un estudiante. Al darse cuenta de eso, trata de zafar el cordón umbilical, pero se lo arranca desde el ombligo. Le produce una hemorragia. Para cuando llegue el especialista, la niña ya tiene un daño neurológico irreversible. Muere el día justo que cumple 11 meses de edad. O sea, nació el día 24 de enero del 2013 y muere el 24 de diciembre del 2013, a los 11 meses. Se recomienda, no hay responsabilidad. El caso se denunció al Ministerio Público, no está consignada la averiguación previa. La niña venía en buenas condiciones. Ahora ya resulta que el área médica dice, no, es que ella traía un padecimiento de tiempo antes. ¿Y por qué no viene diagnosticado en todo el expediente? ¿Y por qué ni siquiera el Estado se ha hecho cargo de pagar el funeral a la menor de edad? Primero, con un daño neurológico irreversible, le tenían que dar de comer con sonda, nunca iba a poder caminar ni hablar en caso de haber sobrevivido, y este tipo de situaciones generan un desencanto a la población. Pero cuando nosotros vamos a distintas comunidades, vemos que este tipo de casos se repiten una y varias veces. Entonces, el área de oportunidad de cualquier gobierno estatal o el gobierno federal es de permitir a estas instituciones defensoras de derechos humanos que sus señalamientos vean no un acto de incomodidad, sino un área de oportunidad para mejorar el servicio público en favor de la dignidad humana. Roberto, esta parte es muy importante de muchas de las cosas que comenta Miguel Nava, porque son casos concretos que tienen una importancia superlativa y sobre todo pensando que no todos los casos van a parar a una defensoría en donde se puede, digamos, hacer público. Se habla mucho de, por ejemplo, falta de medicinas, se habla mucho de una infraestructura insuficiente, se habla mucho de que no hay suficientes médicos. Desde la administración pública, ¿cuál es el secreto? ¿Por qué no? La gente dice, yo pago mis impuestos y si yo estoy ejerciendo mis obligaciones como ciudadano, ¿por qué
no se tienen las condiciones necesarias para dar la cobertura que se merece, ¿no? Desde el punto de vista de la dignidad humana y los derechos humanos. ¿Cuál es el secreto en este asunto? En realidad, más que el secreto, no me gustaría utilizar esa palabra, Víctor. Yo diría, me gustaría abordar el asunto desde dos ámbitos. Y uno, con respecto de lo que comentaba Miguel Nava, que es con respecto de trato digno. Es un elemento fundamental y que, en primer lugar, va dirigido hacia un trato con respeto, respetando justamente el principio constitucional pro persona. Y esto no tenemos que ir a los casos extremos para verificarlo o darnos cuenta. Todos los que tenemos parientes que no... o tenemos el caso de que vamos a las instituciones públicas de salud, pues en ocasiones no tenemos el mejor trato persona a persona. Ese sería el primer elemento, y eso creo yo que es un elemento que va dirigido a una quizá falta de capacitación desde una perspectiva de trabajo social, ¿no? Entonces, sobre todo trabajo social y la forma de canalizar algunos asuntos en específico que requieren una atención especializada y que posteriormente se pueden convertir en un asunto médico de mayor trascendencia. Evidentemente, cada uno de los casos es de altísimo interés y debe ser de altísimo interés de la ciudadanía y de las autoridades, por supuesto, que se debe dar una atención a cada uno de los casos. Sin embargo, también hay que ser realistas con respecto de, a veces, los recursos humanos, los recursos materiales y los recursos financieros no son suficientes para tener y contar con toda la medicina suficiente, con todos los médicos suficientes, las enfermeras suficientes, la infraestructura, el número de camas suficientes en cada uno de los hospitales para dar el servicio que se requiere por parte de la ciudadanía. Y justo la ciudadanía dice, bueno, yo pago mis impuestos de forma puntual, realizo mis declaraciones de forma puntual, ¿por qué no puedo contar con este servicio? Bueno, de entrada, comentarte, ¿no? En el caso de el Instituto Mexicano del Seguro Social, como una referencia únicamente de un panorama estadístico, pues prácticamente 6 de cada 10 personas ni siquiera tienen el acceso al servicio de Seguro Social. Esto lo podemos ver desde dos ópticas. Una, desde la óptica de que tenemos una persona que no tiene el derecho al acceso a la institución pública, y la otra, desde una perspectiva que es un contribuyente que al final de cuentas no aporta para que exista la infraestructura hospitalaria. Y esto se puede derivar de dos elementos también, desde un patrón que no da de alta a su trabajador y entonces no tiene su trabajador el acceso a los derechos en materia de seguro social, o el propio trabajador o autoempleado que decide no darse de alta en este asunto. Ahora, el sistema fiscal en México ha permitido diferentes huecos, que esto ha permitido que no se recaude lo que se tiene que recaudar de acuerdo a al potencial fiscal de nuestro país. Somos uno de los países que menos recauda con respecto de los países de la OCDE, que son los países con los que competimos, ¿no? Y ahí está Alemania, Finlandia, Estados Unidos y otros. Y nosotros somos el que menos recauda, prácticamente somos el penúltimo con menor recaudación de la OCDE. ¿Y esto a qué nos llevó en un momento dado? ¿Y a qué llevó a nivel federal? Muchos dicen, bueno, al presidente Peña a plantear la reforma hacendaria. Yo no diría ni siquiera, y con el debido respeto al Ejecutivo Federal, no al presidente Peña, porque el presidente Peña planteó una iniciativa y en el seno del Congreso de la Unión se discutió y fue aprobado por diferentes fuerzas políticas. ¿Para qué? Justamente para plantear. El sistema recaudatorio en México es como una cubeta con agujeros, o era como una cubeta con agujeros. Al final de cuentas, supongamos que esa cubeta con agujeros va a la noria a tratar de captar agua, y cuando ya llega el recurso con el objeto de
llegar al punto en donde se requiere el agua, pues ya se escurrió prácticamente toda. Esto eran elementos de consolidación fiscal, algunos sistemas especiales impositivos que permitían que hubiera una fuga de recursos. Esto sin perjuicio de que existe una amplia y una gran oportunidad por parte del sector público en todos los ámbitos, y desde el ámbito del Poder Ejecutivo hasta el Poder Legislativo, judicial, en el mejor ejercicio de los recursos públicos, para que se pueda destinar recursos públicos, y lo diría con toda honestidad y con toda apertura, a menos política, y te lo dice una persona que al final de cuentas es representante de un partido, del Partido Revolucionario Institucional en este momento, a que se realice menos política y más acción social. Lo digo con toda apertura, con toda convicción, porque a final de cuentas esas son las banderas de la ciudadanía, y tenemos justamente que hacer que los recursos sean más eficientes, porque como bien lo decía el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no puede ser posible que no tengamos recursos suficientes para tener una vacuna o una medicina para una menor que se encuentra en una situación de crisis de salubridad. Y esto, al final de cuentas, nos conlleva a toda la ciudadanía a participar de una forma solidaria, no solo en el pago de impuestos, sino en la participación y en la ejecución de los mismos con respecto de la administración pública, para que se realicen de forma eficiente, eficaz, y pueda accederse a mejores servicios de salubridad para todos, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos un panorama amplio, aunque podríamos echarnos 3 programas hablando de la materia de salud. No nos es posible, tenemos que tratar de abarcar lo más que se pueda en este breve tiempo que tenemos. Así que vamos a tomar nuestro último corte del día y vamos a regresar con un último tema que pues es muy sabroso de hablar ahorita, que es el transporte público, que por supuesto que le interesa a la ciudadanía. Ahorita regresamos y cerramos con ese asunto. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Martín! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso aquí en Códice Político para el último bloque de este programa. Estamos hablando del 6º informe de gobierno de José Calzada Rovirosa, pero sobre todo estamos haciendo una retrospectiva de lo que ha sido su administración, más allá de los resultados que presentó el día de ayer domingo, pues hablar de lo que ha sido este gobierno estatal que ha comandado el gobernador priista y sobre todo en qué estatus nos quedamos, ¿no? Porque él se va, pues nosotros nos quedamos y es importante que sepamos en dónde estamos parados para que la próxima administración pueda hacer un trabajo eficiente
con mejores resultados si es posible, no juzgando si los que se tienen actualmente son buenos o malos, simple y sencillamente considerando que siempre deberíamos buscar ser mejores, y esa es la intención de este tipo de debates que estamos teniendo aquí en Códice Informativo. Vamos a cerrar el tema con un asunto que ha sido muy, muy picante, sobre todo en estos últimos 3 años. Recordábamos precisamente en el texto que tenemos en Códice Informativo el día de hoy, a manera de, digamos, de un estudio más a profundidad de lo que ha sido el sexenio, que cuando arranca José Calzada, meses antes de que entre a la administración, cuando aún estaba Francisco Garrido, se decidió subir la tarifa del transporte público, y esto provocó una serie de movilizaciones por parte sobre todo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, y crearon el Movimiento Ciudadano por el Derecho a la Movilidad. Ya desde ese entonces, es decir, antes de que José Calzada entrara a la administración pública como gobernador, ya se sabía que el transporte público era uno de los temas más importantes del estado de Querétaro, y así se va a terminar también este sexenio, así se va a terminar también esta administración, a sabiendas de que el transporte público es uno de los temas más importantes para los ciudadanos, y probablemente haya sido uno de los asuntos que definieron los últimos resultados electorales del pasado 7 de junio. Miguel Nava, la movilidad es un derecho humano también, y aunque el transporte público, ahí hay un asunto entre concesiones privadas y la obligación por parte de la administración y de la autoridad de proveer de ese servicio. La Defensoría, ¿cómo ve este asunto? Sé que les es difícil a ustedes un poquito entrar en esto. Bueno, primeramente no tuvimos casos como quejas en donde se derivaba el transporte público. Yo hablo de un derecho humano a la libertad de tránsito que va concatenado a otros derechos, pero lo que sí me llama la atención, y lo hago desde un punto de vista ciudadano, es que muchas veces se quiere arreglar la situación del transporte público por personas que nunca han utilizado el transporte público, para empezar. O sea, vamos a ponerle orden al transporte público con una persona que en su vida se subirá a un colectivo, a un camión o a un taxi. Eso es un problema enorme, porque el punto de vista va a ser totalmente diverso. Habría que llamar como las áreas de seguridad que hoy invitan a distintos sectores de la población, pero que conozcan la temática. Porque vamos a arreglar un problema causando otro mayor. No. El problema del transporte público es un problema generalizado en el país. Camiones que no son incluyentes en cuanto a que personas con discapacidad o personas adultas mayores o mujeres embarazadas, pues prácticamente es un peligro que aborden este tipo de transportes públicos por la falta de capacidad y de probidad de los que vienen conduciendo, y no me refiero a todos, hay gente muy respetable y muy respetuosa, pero muchos no. Camiones que van en exceso de velocidad y que van ganando espacios a los vehículos y aventando, como se dice coloquialmente, la carrocería. Concesionarios que a su vez rentan o subarrentan las concesiones, pues esto va degenerando lo que es el transporte público. Yo veo muy importante que un gobierno haga lo indispensable para organizar el transporte. Eso es encomiable. Pero quizá la forma en hacerlo es donde viene como consecuencia los vicios originales. Hay que llamar a las personas que están siendo afectadas, a quien utiliza el transporte público, y organizar esto de tal forma en que genere soluciones, no mayores problemas. Yo en este caso, en el caso de Querétaro en particular, y no teniendo un caso que pueda yo opinar respecto a una queja, pues yo veo una buena intención del gobierno del Estado, como lo vería de cualquier otro gobierno, de querer reorganizar el transporte para generar condiciones de movilidad a las personas. El cómo se hizo no lo conozco, y sería arbitrario de mi parte expresar algún tema que la verdad no tengo los elementos suficientes. Pero acoto y termino diciendo, en cada temática que vaya relacionada con los derechos humanos, sí existen derechos humanos de las personas, pero también tenemos obligaciones. Nuestras autoridades tienen que cumplir con un mandato legal, pero nosotros como personas, miembros de una sociedad, y no quiero decir ciudadanas y ciudadanos para no caer en el concepto de mayor de 18 años de edad, las personas, aunque sean extranjeros, aunque sean adolescentes, aunque cualquier persona que vive en sociedad, también tenemos obligaciones. Y hace falta mucho esta participación ciudadana, pero una participación ciudadana orientada, no porque me late, porque así lo siento o porque así es. Yo sí veo en los foros de discusión de seguridad que expertos en seguridad no van. En los foros de derechos humanos, que expertos en derechos humanos tampoco van. En materia de salud, pues a veces tampoco.
Y en materia de transporte, pues sigue lo mismo. Repito, hoy el problema de transporte es que lo tratan de componer personas que nunca se han subido a un transporte público, o que si se han subido es nada más para probar qué tal está. Roberto, el asunto del transporte público en Querétaro es interesante porque se ha venido hablando mucho incluso desde el primer día que arrancó Red Q. Recordamos perfectamente que hubo un paro de transporte. Después la cosa ahí se fue mejorando, pero hemos llegado al punto de que ya entre junio y julio hubieron un par de paros más. La gente tiene un ánimo negativo ante el tema. Es difícil, ha sido muy difícil para nosotros, por ejemplo, como periodistas, poder hablar del tema con las autoridades o con miembros del partido. Entiendo que porque defienden de alguna manera las decisiones que se han tomado, pero ya a río pasado, ya después de la elección, ya después del 6º informe de gobierno de José Calzada, ¿qué pueden decir sobre este asunto que en definitiva ha marcado sobre todo esta segunda parte de los últimos 3 años del sexenio José Calzada? Bien, Víctor, la verdad es que te agradezco la pregunta y creo que es muy importante al final de cuentas abordar el tema. Quizá en Red Q no hubo quizá faltó una comunicación política más adecuada. Y te quiero compartir una anécdota. Yo sí he usado en muchas ocasiones el transporte público y lo usé desde chamaco. Básicamente tomaba el transporte en Zaragoza, ahí a la altura de los bomberos, y normalmente me bajaba por donde estaba el Blockbuster, no sé si todavía exista, ahí en Los Arcos, cerca de Carretas. Y lo usaba, y estoy hablando, yo tenía 14, 15 años de edad, hace pues ya algunos 2 décadas, ¿no? Algunos años ya, y lo usé así, y por azares del destino he tenido la oportunidad de usar en otras partes el transporte público también, tanto esquemas de metro como el propio autobús, el taxi, etcétera. Y creo que el transporte público debe de ser abordado desde diferentes ópticas, desde la óptica de los choferes, como trabajadores de un concesionario o como hombres volante, ¿no?, por así llamarles, desde los concesionarios, como titulares de un derecho prestado, ¿no?, o un permiso otorgado por parte del sector gubernamental para el desempeño de un servicio público, y por parte evidentemente de los usuarios. Al final de cuentas, no me gustaría otorgar una preeminencia a ninguno de estos, porque el principio general, yo no diría que está por encima el derecho de uno que el derecho de algún otro. No creo que esté por encima el derecho de un usuario respecto del derecho de un chofer. Simplemente creo que son diferentes los derechos que tienen. Y en ese sentido me gustaría platicar de una anécdota. Hace unos meses me subí varias veces a esto que le llaman, me subí al Red Q, ¿no? Y entonces me subí para calcular 2 temas. Uno, para calcular los tiempos que realizaba a través del camión. En otra ocasión, porque no traía dinero para el taxi, y la verdad es que me subí al camión y sí traía mi tarjeta de esas que compras en el Oxxo, y la traía prepagada, y me trepé, y la verdad es que funcionó bien a secas la primera vez. Y la segunda vez me encontré con un escenario que me dejó desconcertado de la problemática social, no desde una perspectiva vial ni desde una perspectiva política, sino desde una perspectiva social. Iba lo tomé por la Alameda, y yo me iba a bajar en el cruce de Tecnológico con Zaragoza, ahí por donde está una llantera. Entonces, venía en el camión muy contento, el chofer venía manejando bien, en términos generales. De repente empiezan acelerones y demás, y entonces empezó a pasar lo que literalmente de repente dicen, es que maneja como si trajera vacas, ¿no? Y entonces pues estás ahí parado y demás, y pues entre que se te quieren doblar las rodillas de los jaloneos, por un lado. Pero por el otro lado, eso porque se empezó a ganar las tarifas, al pasaje, ¿no? Y por el otro lado, un poco más adelante, ya a la hora de parar y tocar el timbre para bajar,
Resulta que el chofer, que la verdad es que dentro de todo no manejaba de maravilla, y no sé si era propiamente el chofer que realizaba ese jaloneo o era la propia unidad. Empieza a recibir tocazos de timbre, pim, 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 de una señora mayor, de un señor joven, y estaba por entrar a la no sé cómo se llame, a la parada, en donde realmente están estos techitos para bajarse. Y empezó a recibir presión de todos los pasajeros que se querían bajar. Presión hasta groserías. Uh-huh. Y en realidad lo que hizo el chofer fue: permítanme incorporarlos bien, porque no los puedo bajar antes de la parada. Y realmente estaba a unos cuantos metros. Y si lo vemos desde una perspectiva material, pues no le costaba nada abrir la puerta. Pero si lo visualizamos desde una perspectiva de seguridad, si abría la puerta, prácticamente bajaba la gente enfrente del anterior camión que estaba haciendo fila y los ponía en riesgo. Sin embargo, dentro del estrés de la ciudad, dentro del estrés de los propios usuarios, le reclamaban al chofer esta circunstancia. Es decir, creo yo que faltaba también una prudencia por parte del usuario en ese momento para decir: ok, por tu seguridad te van a bajar 3 metros adelante, espera que el siguiente camión avance para que el camión en el que vienes pueda acercarse y bajarte en la parada respectiva. Eso me llevó a reflexionar algunos asuntos, y lo comento como anécdota porque a veces nos falta ser, desde una perspectiva, si tú quieres, más crítica, nos hace falta ser más solidarios en nuestra sociedad. Y ser solidarios implica, pues, entender cuál es el ámbito en el que se mueve cada quien. Por eso dije que de forma inicial que el ámbito del transporte público tiene que ser visto al menos desde estas 3 perspectivas. En cuanto a la participación específica de personas, el chofer, antes de que iniciara el proceso de modernización del transporte público, pues te platico, había más de 1,000 concesiones. ¿Y cómo puedes controlar, para efecto de asignación de rutas, etcétera, a más de 1,000 concesiones? Más de 1,000 concesionarios, que esto implica más de 1,000 empresas. En ese sentido, creo yo que fue audaz la medida que se toma de tratar de concentrar y nombrarle a este asunto como Red Q. A pesar de que finalmente son empresas privadas las que prestan el servicio, Red Q es la integración de estas empresas y tratar de ir organizando y dándole un mejor desahogo al servicio público. Y entonces, en ese sentido, pues te diría, bueno, hay más de 1,000 concesiones en donde los choferes no tienen derechos laborales, ¿sí? En donde los concesionarios tomaban decisiones a su arbitrio, en donde los usuarios recibían un servicio de mala calidad, en donde las tarifas preferenciales, es decir, a estudiantes y a personas de la tercera edad, personas con discapacidad, no se respetaban. Y se da un primer paso en ese sentido, de decir, a ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a establecer un sistema de prepago que nos permita, primero, garantizar el costo a los que tienen sus derechos más vulnerables, las personas con tercera edad, los estudiantes, etcétera, para que efecto de que empiece a funcionar ese esquema. 1, con respecto de los usuarios. Con respecto de los concesionarios, vamos a integrarlos para efecto de que podamos redistribuir las rutas. Y con respecto de los choferes, bueno, en esa integración de las empresas, vamos a buscar que los concesionarios otorguen como patrones a sus respectivos choferes, les otorguen un servicio mínimo, un derecho mínimo, que es justamente el estar dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, tengan derecho a una pensión, etcétera. Entonces, en ese tenor, el problema es multidimensional y el problema, evidentemente, no es un asunto que se pueda solucionar, y lo digo con toda honestidad, en una sola administración. Ni siquiera en los propios 6 años se puede organizar o se puede solucionar un problema que viene arrastrando décadas. Es un proceso de implementación en lo vial, implementación en lo político, implementación incluso en lo ecológico. Digo, nada más como referencia, más de 20 microbuses se convirtieron a gas natural, se adquirieron 400 unidades que tienen esta condición. Y esto a lo mejor parecerá algo menor, pero uno de los
los generadores más importantes de la contaminación metropolitana es el sistema de transporte público, o lo era el sistema de transporte público. Entonces, en ese tenor, creo yo que se da un paso audaz, importante. Creo yo que no se debe dar marcha atrás, sino que se debe buscar mejorarlo. Definitivamente hay muchas áreas de oportunidad que esperemos, y lo digo como queretano, tal cual, que esperemos que el nuevo gobierno haga todo lo posible por dar un mejor servicio a los usuarios, garantizar los derechos de los choferes y evidentemente pues que se logre la rentabilidad de los concesionarios que han invertido en las unidades respectivas, pues para que también tengan una legítima rentabilidad al respecto, ¿no? Muy bien, pues ahí tenemos la opinión de las dos personas que hoy nos acompañan, que hoy nos hicieron favor de acompañarnos, esto referente al tema de transporte público. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, tenemos que ya despedirnos de esta nueva edición de Códice Político, así es, se nos fue una hora así rapidito. Les recordamos que ya cuando tengamos la plataforma de Querétaro.fm, usted va a poder disfrutar de nuestros programas las veces que quiera. Van a estar grabados todos, debidamente nombrados y descritos para que puedan regresar a estos materiales que seguramente en unos meses, cuando estemos avanzados en el tiempo, van a ser muy interesantes de volver a escuchar. Le agradezco mucho a nuestros invitados el día de hoy, doctor Miguel Nava Alvarado, presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Gracias por venir, espero que esta sea la primera, pero de muchas veces que nos acompañe en esta cabina. Muchas gracias a ti, muchas gracias Códice Informativo, y tantas veces como me llamen, aquí estaré presente. Muchísimas gracias, doctor, y por supuesto también a Roberto Esquivel, a quien también esperamos verle pronto por estos lados, aquí en Códice Político. Él es contralor del Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal y ha sido un placer poder compartir con él los micrófonos. Muchísimas gracias, Víctor, con todo gusto. Igualmente, cuando recibamos la invitación estaremos aquí presentes, siempre abanderando las causas de la ciudadanía, porque ese es nuestro objetivo, y pugnar siempre por una ciudadanía plena que pueda ejercer sus derechos y sus libertades de forma integral. Perfecto, muchísimas gracias, Roberto, a todos los que nos han escuchado, a todos los quienes nos apoyaron en esta transmisión. Mi nombre es Víctor Pernalete y nos escuchamos el próximo lunes, ya sabe usted, de 8 a 9, como todas las semanas. Muchísimas gracias. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.